Hablemos de la tarjeta de crédito. Para millones de personas es una herramienta financiera del día a día. Pero a ver, ¿se gestiona siempre bien? Es que en el fondo es un arma de doble filo. Puede ser súper útil o, por el contrario, una fuente de estrés financiero bastante seria. Así que vamos a sumergirnos en el coste real que se puede esconder detrás de ese trocito de plástico. Y es que, aunque las tarjetas de crédito nos dan comodidad y flexibilidad, es vital, vamos, fundamental, entender los riesgos que tienen si no se manejan con cabeza. El verdadero peligro no está en usarlas, sino en cómo se pagan las deudas que se van generando. Así que la pregunta del millón que vamos a intentar responder es esta. ¿La tarjeta de crédito es una herramienta o es una trampa? La respuesta, como vamos a ver enseguida, depende al 100% de cómo se utilice. Vamos a empezar por el meollo del asunto, un concepto que muchas veces se pasa por alto, la trampa del pago mínimo. Sí, es esa pequeña cantidad que el banco te sugiere pagar cada mes y que puede parecer una solución fácil en apariencia. Pero ojo, porque esconde un coste muy, pero que muy alto. Para que lo entendamos bien, vamos a imaginar un escenario muy típico. Una deuda en la tarjeta de 20.000 pesos. Es una cifra con la que mucha gente se puede sentir identificada, ya sea por una compra grande o por ir acumulando gastos. Y ahora, aquí viene lo fuerte. ¿Qué pasaría si de esa deuda solo se paga el mínimo cada mes? Pues la respuesta es impactante. Podría llevar más de 20 años liquidarla del todo. Sí, sí, como lo oyes, 2 décadas enteras para pagar una deuda de 20.000 pesos. Pero esperad, que lo más alucinante no es el tiempo, es el dinero. Al final de esos 20 años, por esa deuda original de 20.000, se habrían pagado más de 215.000 pesos, en el peor de los casos. Es que es más de 10 veces la cantidad original, una auténtica locura, principalmente en intereses. Y esto nos lleva a la conclusión más directa y clara posible. Pagar solo el mínimo significa que se tarda muchísimo más en quitarse la deuda de encima. Y sobre todo, que costará una barbaridad de dinero. El punto clave es que el pago mínimo es un buen negocio para el banco, no para la persona que tiene la tarjeta. Vale, pero tranquilidad, que no todo va a ser un drama. Hay una solución que es muy sencilla y a la vez súper poderosa. Vamos a ver cómo un pequeño cambio, un detallito en los hábitos de pago puede marcar una diferencia abismal. Aquí es donde se recupera el control de la situación. La pregunta es simple, pero la respuesta es brutal. ¿Qué sucede si en lugar de pagar solo el mínimo, se añaden 500 pesos más cada mes? No parece una cantidad desorbitada, ¿verdad? Pues su efecto en el tiempo y el dinero es espectacular. Y aquí se ve de maravilla, fijaos en la diferencia. A la izquierda el escenario del pago mínimo, más de 20 años y 215.000 pesos pagados. A la derecha, añadiendo solo esos 500 pesos, el tiempo se desploma a 33 meses, menos de 3 años, y el total pagado baja a unos 46.000 pesos. El ahorro es de casi 18 años y más de 169.000 pesos, una barbaridad. El resultado es que no puede ser más claro y contundente. Se paga muchísimo menos dinero en muchísimo menos tiempo. Este simple ajuste en el pago mensual le da la vuelta a la tortilla por completo, devolviendo el poder financiero a quien tiene la deuda. Muy bien, pasemos ahora a otro factor clave. Porque, ojo, no solo importa cómo se paga, sino también con quién se tiene la deuda. La elección del banco puede tener un impacto enorme, sobre todo cuando las cosas, digamos, no salen como uno esperaba. A ver, seamos realistas. Los problemas ocurren. Un cargo que no es tuyo, una compra duplicada, un fraude, y en esos momentos, la forma en la que el banco responde es tan importante como los intereses que cobra. Para analizar esto, vamos a tirar de datos. En concreto, los datos de reclamaciones que recopiló la Conducef en México durante el primer semestre de 2023. Estas cifras nos dan una foto muy objetiva de cómo se portan los diferentes bancos cuando hay problemas. Venga, primera pregunta que nos hacemos. ¿En qué bancos es más probable que una persona acabe poniendo una reclamación? Y no hablamos del número total, sino de la proporción de quejas por cada 10.000 contratos. Y los datos pues muestran que las diferencias son gigantes. Por ejemplo, en el extremo más alto, un banco llega a tener hasta 40 reclamaciones por cada 10.000 contratos, mientras que el que mejor lo hace apenas llega a 15. Es una diferencia de casi el triple, un indicador muy claro del nivel de incidencias que tienen sus clientes. Pero bueno, tener una reclamación es solo una parte de la historia. Lo que es realmente interesante, lo que de verdad importa, es la siguiente pregunta. Vale, te quejas, pero ¿qué bancos tienden a darte la razón?
Y aquí, de nuevo, las diferencias son enormes. Mientras que algunas entidades resuelven a favor del cliente en menos del 15% de los casos, los bancos que mejor lo hacen superan el 35%. Estamos hablando de que en un sitio tienes más del doble de probabilidades de obtener una resolución favorable, lo cual es una señal muy clara de procesos más justos y, en definitiva, de un mejor servicio. Y por último, un factor que a veces se nos olvida, el tiempo, porque el tiempo es oro, y más cuando hay dinero de por medio. ¿Qué bancos son los más rápidos en dar una solución a una queja? Porque la espera puede generar mucho estrés. En esta tabla lo vemos clarísimo. La diferencia puede ser de semanas. Mientras que los bancos más rápidos resuelven en unos 12 a 14 días hábiles, los más lentos se pueden ir hasta los 24 días. Es casi el doble de tiempo de espera, lo que sin duda añade una carga de ansiedad innecesaria a la situación. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo este análisis? Pues si tuviéramos que resumirlo en una palabra, esa palabra sería control. Tener el control sobre las finanzas personales es lo que convierte a una tarjeta de crédito en una verdadera herramienta, y no en un problema. Así que, para terminar, repasemos las 3 ideas fundamentales que hemos visto. Primero, el pago mínimo es una trampa, una muy larga y muy cara. Segundo, pagar incluso un poquito más del mínimo ahorra miles de pesos y años de deuda. Y tercero, investigar cómo un banco gestiona las quejas es un paso crucial antes de contratar nada con ellos. Y ahora sí, para terminar, una reflexión que lo resume todo a la perfección. ¿Quién controla a quién? ¿Es la persona la que controla la tarjeta o es la tarjeta la que controla a la persona? La respuesta a esa pregunta en el fondo define toda la experiencia financiera.